Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche. En esta parte, como es costumbre, vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues recibimos en este espacio. En la noche de hoy vamos a darle continuidad porque en esta semana hemos querido enfocarnos en lo que es la economía de la República Dominicana, perspectiva, el futuro inmediato en términos económicos, todo lo que tiene que ver con este importante tema que prácticamente es la base fundamental de los pueblos, porque la economía, la recaudación, las importaciones, las exportaciones, todo lo que tiene que ver con la riqueza de un país, pues básicamente es económico, no es otra cosa. Y para ello vamos a conversar con don Alejandro Arredondo, quien es economista. Don Alejandro, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Muchas gracias por la invitación, Giovanni. Un placer compartir contigo y con tu amable público que te sigue aquí en Cerrando la Noche. Qué bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Sí. Tú sabes que la gente habla mucho del crecimiento económico y creo que la población entiende y ha entendido que el país está creciendo y que las autoridades que hemos tenido han hecho un buen trabajo para seguir trabajando en esa parte de crecimiento del país y que en momentos difíciles que tuvo el país, como fue la pandemia de la COVID-19, el país prácticamente no retrocedió. Tal vez no creció a los niveles que queríamos, pero no retrocedió. Sin embargo, Alejandro, hay un tema que preocupa y llama la atención. Es que el país crece año tras año, un 3, un 4, un 5, pero no logramos ver ese crecimiento en el bolsillo de cada hogar, en la familia, diseminada a nivel de la geografía nacional. Y aparentemente a nivel macroeconómico estamos bien, pero a nivel microeconómico, individual, familiar, la economía no está tan bonita como se ve. Bueno, hay muchos elementos ahí que tocar, Giovanni. Lo primero es que este crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana más de 40 años, se puede decir, no solamente ha sido la labor del compromiso de las autoridades gubernamentales, las anteriores, las actuales, sino también un compromiso del liderazgo político nacional y también, ¿por qué no?, del liderazgo empresarial del sector privado que ha confiado en la República Dominicana. Ha confiado a tal punto que representa alrededor del 85% de lo que es la actividad económica nacional. Nosotros hemos crecido, salvo algunos años que hemos decrecido, año 2003, durante la pandemia hemos decrecido, pero siempre hemos estado, salvo esos casos, la economía dominicana ha sido resiliente y ha crecido por encima de un 5%, excepto el año 2003, cuando crecimos un 2.4%, donde había una situación de alta inflación, poco crecimiento, tasas de interés altas. Hemos recuperado, hemos ya estabilizado esa situación. El año pasado crecimos 5.1%. Pero a lo que te refiere es cuando habla de que ese crecimiento no se ha traducido en la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, es que ha sido un crecimiento con inequidad, con desigualdad. ¿Y cómo entonces se enfrenta eso? Bueno, a través de políticas sociales en donde el gobierno tiene que acudir a subsidios sociales para que mejorar las condiciones de vida de esos sectores vulnerables. Crea un grado de dependencia de esos sectores vulnerables porque están recibiendo subsidios, pero de lo que se trata no es de eso, de lo que se trata es de que salgan de la pobreza, que creen las capacidades para emprender algún negocio, alguna actividad, pero básicamente se debe de apoyar lo que es la educación, y cuando digo la educación no necesariamente tiene que ser la educación formal, tiene que ser me refiero a la educación preuniversitaria, la vocacional, lo que ha estado haciendo el Infotet, creándole la capacidad, la destreza necesaria, que carreras técnicas de carpintero, de herrero, de desabolladores, de mecánicos,
te ganas más que un profesional. Claro, claro que sí. Decirlo así, o sea, una hora, 2 horas por tú ir a donde un mecánico o contratar un ebanista o un plomero, mira, te cuesta tanto resolver eso, oye, y te cuesta más a un profesional como nosotros, que ganamos, ellos ganan más que nosotros, pero eso es eventual. Ahora, el asunto está en que esos profesionales, esos técnicos, a nivel técnico, trabajan mucho en la informalidad, y es uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana. O sea, si hay un asunto que tenemos es la informalidad en el sector laboral. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es que tenemos una diáspora que envía, alrededor del año pasado envió unos 10.500 millones de pesos a la población, que contribuye a la mejoría de la calidad de vida de ellos. Pero esas personas que reciben ese dinero lo consumen, pero entonces no lo invierten en hacer un tipo de negocio, hacer una actividad productiva. Entonces, eso son de las cosas que nosotros tenemos. Y también, y hay un asunto fundamental, que los bajos salarios en la República Dominicana, eso no permite entonces que ese crecimiento que hemos tenido sea beneficioso para la gran mayoría de la población, que tengamos política pública dirigida para mejorar en la educación también. Creo que esos dos temas que mencionaste, la informalidad y lo otro es la poca inversión que hacen las familias pequeñas para tratar de salir de la pobreza o avanzar o escalar. En educación. O escalar, porque tú puedes ser clase media, pero tú quieres subir, o clase media baja, tú quieres subir, y para eso o tú inviertes en educación o inviertes en negocio, que es lo que te va a permitir seguir obteniendo más renta y superando ese equilibrio, porque a medida que amplía tu negocio, pues va a tener más ingresos. Pero cuando tú hablas de las remesas, Alejandro, y más ahora en que el dólar ha estado subiendo un poco, cuéntame esto del dólar, de verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué, a pesar de que el año pasado los dominicanos en el extranjero mandaron para acá más de 10.500 millones de dólares, eso no se refleja, no se ve aquí, y sin embargo vemos que como el dólar se está deslizando y está aumentando? Sí, bueno, la situación del alza del tipo de cambio, del dólar, o sea, el tipo de cambio de la relación que tiene el valor del dólar frente al peso, es que en diciembre llegan muchos dólares aquí por la situación de que envían los dominicanos, vienen dominicanos aquí, pero más bien en septiembre hay mucha demanda de dólares y que se utilizan para comprar la mercancía de Navidad. Pero cuando ha entrado el año, ese dólar se ha deslizado, como bien dice Giovanni, y ha escalado a 63. Ya hoy vi la información de que está en 63.15, 63.20, que es muy alto. Pero el asunto está un poco más grave aún, porque esa es la tasa de venta, 63.15, 63.20, pero la de compra son 62.40, o sea que el margen de compra y venta es muy amplio. Por tanto, el Banco Central ha dicho, miren, ha intervenido en varias ocasiones y el banco tiene las suficientes reservas internacionales. Estamos hablando de acuerdo a la información que ofreció el gobernador del Banco Central, está hablando de unas reservas internacionales neta de 14.904 millones de dólares, cuestión que debe tranquilizar el mercado, porque hasta ahora lo que se ha producido como una especie de pánico, a pesar de que las tasas de interés se mantienen altas, se sigue aumentando. El gobernador tuvo que la semana pasada, algo inusual, escribió un artículo
regularmente los gobernadores del Banco Central, en el caso de Valdés Alviso, no es muy dado a escribir artículos, sino lo hace a través de manera institucional, ya sea los técnicos, y lo publica en su página abierta, en un espacio que tiene en el portal, y dan informaciones de flujo de remesa, índice de precio del consumidor, esa información, pero que escriba el gobernador del Banco Central un artículo firmado por él, está enviando un mensaje. Sí. Está enviando un mensaje, y qué bueno que le esté enviando. O sea, le está diciendo, miren, estamos aquí y nosotros vamos a controlar esta alza en el tipo de cambio. Entonces, se estableció que tendría un margen de no pasar de 62,70, pero sigue por allá arriba, por el 63. Se sigue deslizando, lamentablemente. Se sigue deslizando. La tasa de depreciación del año pasado fue de un 5% del peso frente al dólar. Y todavía nosotros estamos por debajo de la depreciación, o sea, de acuerdo al presupuesto que se aprobó para este año, debería ser un 6%. Pero el asunto es, Giovanni, amigos televidentes, es que con un dólar más caro, los comerciantes, los empresarios, los industriales compran mercancía más cara, y eso lo tienen que asumir hacia el costo. ¿Y qué pasa con el costo cuando lo ponen en venta? Bueno, que los artículos van a ser más caros. Lamentablemente. Entonces, y nosotros tenemos mercancías, la mayoría que son importadas. O sea, aparte de que por la volatilidad y la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, el dólar se ha apreciado, y eso es otra parte. O sea, hablamos de la parte interna, pero la parte externa de que la medida que está adoptando el presidente Donald Trump en los Estados Unidos ha hecho que el dólar se aprecie. ¿Qué significa que se aprecie? Que tome más valor. Entonces, al tomar más valor, las mercancías son más caras. Hay que buscar más pesos para comprar mercancía. Entonces, estamos viendo una inflación importada. Yo creo, para cerrar esta parte, que no debe haber pánico. O sea, no nos debemos preocupar, no debe preocupar, pero no debe haber pánico de que todo el mundo se abalance a buscar dólares, a guardar dólares, a tratar de depositar en su cuenta de dólares para acumular dólares. Sí, y también para resguardar los ahorros que tiene. Sí. Y también los comerciantes a aumentar los inventarios. Porque los inventarios de mercancías, porque eso les puede representar a ellos un alto costo financiero. Exacto. Alto. Entonces, yo creo que el Banco Central está monitoreando esta situación. Yo creo que lo más pronto posible el Banco Central tendrá que hacer otra fuerte intervención en el tipo de cambio. O sea que, de manera que el mercado del dólar pueda estabilizarse, ya sea en 62.70 o en 63, pero que se estabilice, porque eso es lo que le da tranquilidad a los agentes económicos. Esperemos que sí, Alejandro, porque la verdad es que ahorita, dentro de un mes, 2 meses, cuando se acaben esos inventarios que tienen los repuesteros, sí, y cuando tú vayas a un repuesto, te va a decir no, que esa pieza subió, o simplemente cuando tú vayas ya a una... a comprar un comestible. Sí, no, y la misma, lo que tiene que ver con los pesticidas y todo lo que tiene que ver del campo. Te va a decir ahorita en la tienda, mire, ya subieron los insumos agrícolas, ya subió todo esto, y por ende van a tener que subir los nuevos frutos que se van a cosechar en los próximos días. Y eso es una inflación en espiral. En espiral, sí. Es una inflación importada. Los insumos se traen de fuera. Pues mencionaste un caso
del pollo. Sí. Tenemos un ensamblaje, traemos los alimentos de fuera, los insumos de fuera y aquí se procesa, o sea, y todo eso es con dólares. Con dólares, así mismo. Porque, estamos hablando de un alimento vital para el pueblo dominicano. Sensible. Sí. Y porque acuérdate que lamentablemente somos una isla, no somos consumidores tanto de mariscos, de pescado, que deberíamos ser más consumidores por la forma geográfica donde estamos ubicados. Sin embargo, el principal alimento de la población es el pollo. Sí, afortunadamente, Giovanni, el precio del barril de petróleo ha estado tranquilo. Eso trae tranquilidad. Eso trae tranquilidad. O sea, a pesar de esta volatilidad que hay en el mundo entero con estas medidas del presidente Donald Trump, el petróleo ha estado en los mercados internacionales por alrededor de los 70 pesos, de los 70 dólares el barril. Esperamos que siga bajando porque una de las promesas que hizo el presidente Donald Trump que iba a bajar el petróleo, porque él entiende que el petróleo es un factor de inflación en la economía estadounidense y obviamente del mundo. No, acuérdate que los combustibles son transversales a todo, porque todo lo que se hace en la economía es combustible. Electricidad es combustible. Todas las industrias funcionan con combustible, sea gas, o sea gasolina, o sea queroseno, o sea gasol, todo es combustible. Sí. Alejandro, con tu permiso, vamos a ir a una pausa para unos compromisos comerciales y luego venir con la parte final de esta interesante entrevista. Y ahora conversamos con don Alejandro Arredondo, economista y además quien es catedrático universitario. Volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y esta importante, interesante conversación con don Alejandro Arredondo, economista. Y en esta parte, Alejandro, hay un tema importantísimo que me gustaría tratar, yo sé que los amigos televidentes también, y es que vemos cómo el gobierno del presidente Luis Abinader echó para atrás una reforma fiscal, no sé si fue por presión del gobierno, presión de la población, presión de la oposición, o tal vez porque no era el momento oportuno para esa reforma fiscal, aunque según el pacto que tenemos, los pactos que tenemos de la Agenda Nacional de Desarrollo, ya debimos tener un pacto fiscal en el país vigente, actualizado. Sin embargo, no se ha logrado y el país sigue cada día endeudándose más. Incluso vemos como el presupuesto de este año 2025, hay dinero contemplado en el presupuesto que son dinero que se va a tomar prestado para poder hacer frente a la demanda que tiene el país. Sin embargo, en estos días ha estado por aquí el Fondo Monetario Internacional visitando el gobernador del Banco Central, visitando al ministro de Finanzas y viendo cómo anda la economía dominicana. Y yo me pregunto, Alejandro, ¿tenemos todavía capacidad para seguir endeudándonos y seguir contando con el favor de esos organismos internacionales para seguir recibiendo crédito? Bueno, con relación al primer planteamiento que hiciste, Giovanni, pasado mes de octubre del 2024 se formuló, se hizo a conocer un proyecto de reforma fiscal, le llamaron modernización fiscal. Y eso no prosperó, porque no se llegaron a los consensos necesarios en la sociedad civil, además de que estuvo mal estructurada. O sea, tanto los técnicos a nivel de gobierno y la población reaccionó y ante esa situación, el presidente Luis Abinader, que es un presidente que escucha, que se mantiene atento a las inquietudes de la población, dijo, no, pero esto no puede seguir, porque volvieron los cacerolazos, recuerdo. Entonces, pero yo creo que una reforma fiscal se debe de hacer. Y algunos planteamientos en las LA semanal, el presidente Abinader ha dicho que la reforma no va por el momento. Yo creo que no la debe sacar de la jarra para llevar, o sea, de la jarra de medidas que se deben tomar. Solamente que tiene que buscar los consensos y hacer un proyecto de reforma en donde haya consenso y no sea tan agresiva y que
si se va a hacer, es que sea de manera progresiva. Porque ahora, nosotros hablamos del segmento anterior del crecimiento, pero tenemos problemas estructurales. Sí, sí. O sea, te hablé de la informalidad, pero tenemos problemas del sector eléctrico. El país no puede continuar gastando, quemando unos 1.500 millones de dólares por las pérdidas en el sistema de distribución. Nosotros tenemos que resolver el asunto, hacerle frente a las obras de infraestructura. El gasto de capital es el gasto que se utiliza para invertir en carreteras, escuelas, avenidas, la infraestructura. Cambios adicionales que son importantes. Son muy importantes. Sí. No puede reducirse. Yo veo que en el presupuesto de este año tiene 2.2% del PIB. El año pasado fue 2.4%. O sea que en lugar de aumentar, se redujo. Yo creo que cuando un país como nosotros, la inversión se debe hacer de no menos de un 4%. ¿Y cómo se logra eso? Es con dinero, todo eso. O sea, uno para trasladarse de un lugar a otro aquí en la ciudad capital dura horas. Horas, así es. Horas. Y eso le quita competitividad a la ciudad capital, igual en Santo Domingo. Entonces, otro de los problemas es, dentro de esa reforma fiscal, tiene que incluirse la reducción de la evasión, que hay sectores que evaden. No estamos hablando de los sectores bajos, porque los sectores bajos no evaden. Son los sectores altos que evaden. O sea, las empresas que evaden. El asunto está de que nosotros necesitamos los suficientes recursos para continuar nuestro proceso de desarrollo. Entonces, por ahí creo que andan... No, que lo necesitamos. Tú hablaste del problema del tránsito, el cabo del tránsito, porque por falta de soluciones viales. Fíjate que ahora se está haciendo una obra importantísima en la avenida Luperón con Isabel Aguiar ahí, la 27 de febrero, que para mí es una de las obras más importantes que va a hacer el presidente Luis Abinader, pero que esta obra debió empezarse mucho antes. Sí. Ya esa obra debió estar concluida y otras obras que demanda el país. Pero fíjate, esa obra, ¿con qué recursos está haciendo? Es con la renegociación del contrato de Odón. Sí. O sea, una de las cosas que ha tenido que hacer este gobierno, porque no tienen los recursos suficientes, es renegociar contratos para recibir recursos frescos para hacer obras de esa magnitud. Y que hablar de la carretera de la autopista del Ámbar. Hablaste del Fondo Monetario Internacional. Mira, el Fondo Monetario Internacional es rutinario que venga al país todos los años. El artículo 4 del acta constitutiva del Fondo Monetario Internacional establece que vengan anualmente. Dio unas declaraciones que una economía está bien, pero hay esos problemas estructurales del sector eléctrico, de la informalidad, de la alta evasión, de reformas que se deben de hacer. Pero esperemos, bueno, dijo el Fondo Monetario Internacional que la economía dominicana crecerá entre 4.5 y 5%, cuando el crecimiento de la economía dominicana debe ser un 5%, o sea que estamos por debajo, pero sí por encima del crecimiento de los demás países de América Latina. Pero esperemos lo que dirá el Fondo Monetario Internacional con el informe final. O sea, ellos hicieron una evaluación, van a varias instituciones del gobierno, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Industria y Comercio, y al final hacen el informe, y ese informe se presentará en el segundo semestre de este año, y ahí es que entonces vendrán las cosas, y para eso espero estar por acá comentando claro que sí, eso, claro que sí. Pero seguro que va a ser los temas que ya han sido reiterativos de algo. Hay un tema que no va a ser reiterativo, que es la ley de responsabilidad fiscal.
que la estuvo promoviendo desde hace mucho tiempo y que el año pasado finalmente se aprobó, la ley de responsabilidad fiscal que le establece un tope al gasto del gobierno. Bueno, no debe continuar gastando en gasto corriente. Pero ¿qué pasa con esa ley de responsabilidad fiscal? Tiene elaborarse, debe emitirse un decreto para la aplicación, un reglamento para la aplicación de esa ley. Hablaste del asunto de la deuda. Sí, preocupa mucho porque no sabemos hasta dónde tenemos capacidad para seguir endeudándonos, de verdad que no sabemos. Fíjate, el gobierno ha utilizado una estrategia que se llama estrategia de manejo de pasivos. ¿En qué consiste esa estrategia de manejo de pasivos? Bueno, vencimiento que tiene para este año a unos intereses altos. Lo que hace es que coloca bonos en el mercado internacional y lo coloca a tasa de interés más baja. O sea, y esa deuda entonces la extiende hasta el 2037. Y eso le ha podido dar un respiro al gobierno del pago. Baja la presión. Baja la presión en cuanto al pago de los intereses, pero todavía sigue siendo alto el pago de los intereses de 24, 23% del Producto Interno Bruto, que es alto. Entonces, sí. Además de que la deuda que se está tomando últimamente son a través de bonos, o sea, deuda privada, bonos soberanos, porque tenemos tres tipos de deuda: deuda multilateral, bilateral y la privada. La multilateral son más flexibles, hay unos con tasa de interés baja, periodo de gracia. Esos son con los organismos multilaterales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. La deuda bilateral es la que se toma entre países. También son en cierta forma flexibles, pero la deuda privada, además de que la deuda multilateral y la bilateral tienen ciertas condicionalidades. O sea, usted va a tomar esa deuda para invertir en tal o cual una presa, una carretera. Hay capítulo exclusivo. Y está supervisada. Claro. Pero en el caso de la deuda con bonos soberanos, no importa, usted lo puede, y se está utilizando para pagar para gasto corriente. Eso es, para que tengan una idea los amigos televidentes, cuando hablamos de que se está tomando deuda, porque el gobierno no está generando, y para eso es necesario una reforma fiscal, insisto, es necesario una reforma fiscal integral y que sea de manera progresiva y de manera progresiva. Es que usted toma una deuda en su casa, bueno, y se va a vacacionar, se va de viaje. No, ahora es diferente a que usted tome una deuda para comprar una casa, un apartamento, o hacer una reparación, un anexo, porque eso le va a aumentar el valor al bien que usted tiene, y eso es lo que ha estado pasando. Bueno, vamos a esperar, don Alejandro, que el gobierno y además los agentes económicos internos, ya llámese el Banco Central, llámese la Superintendencia de Banco, el Ministerio de Finanzas, tomen las medidas del lugar y que pues la economía trate de bajar un poquito esa presión que tiene por la parte impositiva. Sé que el gobierno está trabajando en eso, sí, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, a través de la Dirección General de Aduanas y otras instituciones recaudadoras, para bajar un poquito esa presión. Sí, pero hay que, si no hay crecimiento, no se generan más ingresos. No se puede. Sí. Don Alejandro, vamos a despedirlo por la noche de hoy. De verdad, agradecido de que usted una vez más esté aquí con nosotros. Sí, gracias. Qué bueno. Señores, despedimos a don Alejandro Arredondo, economista. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta la próxima.